Nosotros el domingo pasado habíamos estado considerando la elección de aquellos 7 hombres que fueron escogidos por la congregación, donde el mover de los apóstoles en esta iniciativa fue a causa del crecimiento de la iglesia, y por el crecimiento de la iglesia comenzaron a manifestarse también algunos problemas, algunas murmuraciones dentro del pueblo de Dios, dentro de la congregación. Y entonces estos apóstoles, de manera sabia, dirigieron al pueblo para que ellos, entre los que estaban entre ellos, a ver si había ciertos varones con ciertas características que pudiera suplir el trabajo que ellos ya no estaban pudiendo hacer, no solamente por capacidad, sino también por prioridad. Ellos habían considerado que era más justo, en la encomienda de Cristo para ellos, predicar la palabra de Dios, dedicarse a la oración y a la predicación, y que ellos eligieran a 7 varones con unas ciertas cualidades para que ellos pudieran atender estas necesidades, las necesidades de los alimentos, de la repartición del dinero, para que pudiera suplir las necesidades de los pobres, de las viudas, allí entre los creyentes. Y qué bueno, hermanos, que cuando los apóstoles dieron esta encomienda a la iglesia de buscar entre ellos a 7 varones con aquellas cualidades, 7 varones con un testimonio irreprochable, con un buen testimonio, 7 varones con sabiduría, 7 varones con entendimiento de la palabra, con la llenura del Espíritu Santo. Y qué bueno que lo encontraron, ¿verdad? Porque pudieron haber buscado y no pudieron haber encontrado hombres con esta característica dentro de la congregación. Y qué bueno que ellos encontraron hombres así. Quiera Dios que en medio de nosotros haya hombres así. Que cuando llegue el momento, o se pueda buscar entre nosotros hombres con cualidades como estas, los haya de parte de Dios. Los apóstoles, actuando con grande sabiduría, ellos pusieron entonces como prioridad aquello que Cristo les encomendó, que era la predicación y la oración. Entonces ahora los diáconos, aquellos hombres que sí encontraron en medio de la congregación con estas cualidades, eran los encargados entonces de aquel importante trabajo social en la iglesia, para que los apóstoles entonces sí pudieran pastorear, para que los ancianos, los líderes, pudieran hacer su trabajo. Su trabajo, que era, dentro de lo que era la predicación y la oración, también era la supervisión espiritual, la predicación de la palabra, el aconsejamiento, la visitación, el socorro a los afligidos, la resolución de problemas tratando los pecados de la iglesia, la pacificación de la iglesia, el mantener la unidad, en fin, todas esas cosas donde los pastores y los ancianos están llamados a pastorear dentro de sus iglesias. Así que cuando Lucas narra o registra el nombre de aquellos 7 que fueron escogidos, él destaca el primero. Allí en el versículo 5 dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban va a ser entonces el personaje principal de todo lo que resta de nuestro capítulo 6 y del capítulo 7 de manera completa. Vamos a leer a partir del versículo 15 del capítulo 6, perdón, a partir del versículo 8 hasta el versículo 15 del capítulo 6, donde se nos comienza a hablar acerca de Esteban. Dice así, versículo 8, capítulo 6. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. A partir de aquí, hermanos, entonces vemos este relato que Lucas nos da acerca del ministerio de Esteban. Esteban era uno de los diáconos. Dice el texto que él era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y se repite aquí en el versículo 8 que también él era un hombre lleno de gracia, además, y de poder. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, él era un hombre que estaba completamente dominado por el poder de Dios, dominado por la influencia del Espíritu de Dios. Era un hombre revestido del Espíritu Santo para el ministerio y para lo que Dios le designó a él hacer. Dios lo escoge, Dios le da un ministerio y Dios le dota de su espíritu, le da de su espíritu para que él pueda hacer el trabajo designado por Dios. Así que Esteban fue uno de esos creyentes, hermanos, donde Dios dio dones en abundancia, en una sola persona. Esteban no solamente fue un hombre escogido por ser una persona de buena reputación, de ser una persona llena de sabiduría, para saber administrar aquellos asuntos que él tenía que hacer en medio del pueblo, que era tratar con los pobres, la administración del dinero, de las cosas dentro de la congregación, sino que también Esteban tenía la habilidad y la capacidad de testificar y de predicar de manera ejemplar acerca de Jesucristo. Entonces, hermanos, hay determinadas personas a través de la historia de la iglesia y dentro de las iglesias que Dios levanta, a quien Dios unge y bendice con diversos dones. Y esas personas suelen ser buenas en casi todas las cosas que hacen. Son personas con muchas capacidades, con muchos dones dados por Dios. Son muchas las cosas que esas personas pueden hacer. Uno propiamente se queda feliz, ¿verdad?, cuando uno tiene un don, apenas un don para poder servir a Dios. Y aún se queda uno más feliz si uno puede ejercer ese don como Dios quiere, de hacerlo de manera buena y bien. Pero acá vemos a Esteban con el don de cuidar y administrar a los pobres en la iglesia y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Como hemos mencionado el domingo anterior, que era no solamente un trabajo de mesero, sino que eso conllevaba tener grande sabiduría para poder tratar diferentes cuestiones dentro del pueblo. Y ahora también el don de hacer señales y prodigios se le es dado a él, de predicar, de defender y expandir el Evangelio de Jesucristo. Y para eso Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Pero cuando escuchamos la palabra gracia, aquí es cuando el enfoque totalmente sale de Esteban. Se aparta de Esteban y se coloca absolutamente en Dios. Él era un hombre lleno de gracia. La gracia aquí es la gracia de Dios. Es el favor de Dios, para que quede bien claro que todo lo que va a suceder a partir de ahora en la iglesia, entre la gente, entre el pueblo, en manos de Esteban, que toda su capacidad quedaría clara que no viene de él, de Esteban, sino por medio de la acción del Espíritu Santo de Dios en el corazón de Esteban. Era un hombre lleno de gracia de parte de Dios, es decir, lleno del favor de Dios. Cuando dice que él está lleno de poder, un hombre lleno de poder, aquí era un poder para realizar precisamente aquellas señales y prodigios que él iba a hacer en medio del pueblo. Esteban es el primero en el libro de Hechos en ejercer, hermanos, estos dones extraordinarios aparte de los apóstoles. El primer hombre en ejercer estos dones extraordinarios aparte de los apóstoles, porque hasta aquí, en todos los relatos que hemos visto con respecto a esas señales, esos milagros, esos prodigios operados en Jerusalén, siempre han sido operaciones hechas por los apóstoles. Eran ellos quienes las realizaban. Entonces aquí es el primer caso de alguien que no era del grupo de los 12, que está haciendo entonces señales y prodigios delante de los hombres. Más adelante nosotros vamos a ver a Felipe también haciendo demostración de señales y prodigios, que precisamente Felipe era otro de entre aquellos 7 que se les fueron impuestas las manos, que algunos comentarios dicen que esa imposición de manos también se les fue a ellos transmitido, tener este poder para hacer estas señales y estos prodigios. Con las palabras gracia y poder,
Lucas relaciona la palabra, la obra de misericordia, de sanidad, de enseñanza, de predicación de Esteban con la misma o el mismo ministerio que tuvieron los mismos apóstoles. En un contexto anterior, escribe que los apóstoles continuaron proclamando la resurrección de Jesús con gran poder. Este poder se le era dado a los apóstoles. Y que ellos experimentaron también, así en el capítulo 4, versículo 33, abundante gracia de parte de Dios. Dios entonces bendice la obra de Esteban en la misma forma en que bendijo también el trabajo de los apóstoles. ¿Cuáles eran los objetivos de estas señales y prodigios hechas por Esteban, hermanos? Por Esteban eran los mismos objetivos por los cuales Dios también le concedió este poder para hacer estos prodigios en manos de los apóstoles. Estas señales y prodigios tenían como objetivo demostrar a los judíos incrédulos que el mensaje que Esteban traía era un mensaje de Dios, era un mensaje verdadero. Ese mensaje con respecto a Jesucristo que él predicaba, que él era el Mesías prometido por Dios. Y todas esas señales que él hacía, las curaciones de los enfermos, el poder sanar a los leprosos, dar vista a los ciegos, la expulsión de demonios y etcétera, todos esos prodigios apuntaban no hacia Esteban, sino hacia aquel a quien Esteban estaba predicando. Para dejar claro que aquel poder venía de Dios, testificando así juntamente con el mensaje que él traía al pueblo. Entonces las señales y prodigios testificaban que Esteban, hermanos, no era un falso profeta, que Dios precisamente estaba con él por medio de estos poderes, que él estaba testificando acerca de la verdad de Dios y que de parte de Dios él mostraba ese mismo poder que Dios le había concedido no solamente a Moisés, sino también a Elías, a los profetas y a hombres que Dios levantó para manifestar un poder extraordinario. ¿Por qué? Porque todos esos hombres que portaban este poder eran hombres portadores de la revelación que Dios estaba trayendo por medio de su palabra. Y entonces esa palabra iba acompañada con esta manifestación de poder extraordinario en medio de los hombres. Entonces allí estaba Esteban, en medio del pueblo, predicando y haciendo allí señales y milagros también. Cuando dice que él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, la palabra pueblo aquí es importante, hermanos, porque en el original se refiere exclusivamente al pueblo judío en general. Eso es lo que significa esta palabra. No se refiere aquí a la comunidad de creyentes, sino al pueblo judío en general, fuera de la comunidad. Esas señales y prodigios y esa predicación de Esteban era entonces buscar convencer a los judíos incrédulos de que Jesús era verdaderamente el Mesías esperado. Es allí donde se estaba manifestando ese poder de Dios, esas manifestaciones extraordinarias. No era dentro de la congregación, sino fuera de ella. Y esto es algo muy distinto que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? En manos de aquellos que parecen mostrar algún tipo de poder de sanación o algún don extraordinario en medio de los hombres. ¿Dónde frecuentemente es hecho este tipo de manifestaciones hoy en día? Dentro de la iglesia, dentro de la congregación, allí dentro del círculo privado de lo que son la congregación. No van afuera, no van a hacer ese tipo de prodigios y señales fuera. ¿Por qué? Aquí la cosa estaba siendo muy distinta. Esteban manifestaba este poder en medio del pueblo, fuera de la congregación, porque el objetivo era alcanzar a aquellos judíos incrédulos de que su mensaje acerca de Cristo era verdadero. Especialmente por estos milagros, hermanos, él fue una bendición entonces para el pueblo. El pueblo estaba siendo sanado, estaba recibiendo bendiciones de parte de Dios a través de estos prodigios, de estos milagros. Y con seguridad muchas personas se convirtieron por medio de su mensaje, por medio de ver ese poder, pero al mismo tiempo era imposible que todo esto sucediera sin que hubiese una reacción negativa también en medio de las personas. Y no demoró entonces que hubiese una reacción violenta de parte de los judíos. Pero no de los judíos de Jerusalén propiamente, sino de parte de los judíos de la dispersión. Judíos helenistas, ¿se acuerdan la definición que dimos acerca de estos judíos?
Eran judíos que habían nacido fuera y habían regresado a Jerusalén. Eran judíos que se les llamaba griegos porque hablaban la lengua griega. Eran helenistas, estaban viviendo allí. Y la oposición viene, hermanos, de parte de estos hombres, no por en sí mismos los milagros que ellos vieron de parte de Esteban, sino por su predicación, por el tipo de mensaje que estaba trayendo Esteban en medio del pueblo. Y todo parece indicar que este talentoso varón de Dios, e incluso de manera valiente, él iba a las mismas sinagogas locales de sus compatriotas a enseñar acerca de Jesús, siendo esta también una costumbre del mismo apóstol Pablo. Donde el apóstol Pablo, en cada lugar que él iba, dice la palabra de Dios, que él buscaba una sinagoga judía para poder predicar allí acerca de Jesucristo. En el versículo 9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando contra Esteban. Hoy en día se sabe que en la época de Cristo, solamente en Jerusalén, solamente dentro de la ciudad de Jerusalén, había cerca de más de 100 sinagogas. Más de 100 sinagogas. ¿Y por qué tantas? Se pudiera preguntar. Hermanos, porque precisamente en el judaísmo también había muchas ramas, había muchas líneas, había muchas definiciones acerca de la ley, acerca de los profetas, acerca del mensaje de Dios, así como lamentablemente hay en nuestros días en medio del cristianismo. Hay muchas líneas diferentes, hay muchas inclinaciones, hay muchas maneras diferentes de entender la palabra de Dios, de comprender el mensaje del Evangelio. Así que no podemos pensar que en el judaísmo era como una cosa uniforme en ese momento. No, sino que había mesiánicos, esenios, fariseos, saduceos, celotes, herodianos y así una larga lista de líneas diferentes dentro del mismo judaísmo. Entonces había varias denominaciones dentro del judaísmo y al haber centenas de sinagogas en Jerusalén, entonces era muy confuso para todos los que no entendían el sistema religioso de aquella época entonces, así como mismo pasa hoy en día. ¿Cuántas personas se sorprenden y les cuesta entender a la hora de considerar tantas religiones o tantas ramas del cristianismo? ¿Y por qué aquellos piensan y ustedes piensan de otra manera? Esto lo que trae es confusión más bien, porque no hay una unificación dentro del mismo cristianismo, como no había tampoco dentro del mismo judaísmo en aquella época. Entonces los miembros de alguna de esas sinagogas se reunieron y tal vez el esfuerzo de ellos, la unión en medio de ellos, entre ellos, es que todos ellos eran helenistas. No eran judíos de allí, sino que eran judíos que venían de afuera. Entonces los miembros de esa sinagoga se levantaron contra Esteban. Entonces Lucas identifica a algunos de ellos. Dice la sinagoga llamada de los libertos, empieza a decir. El término libertos aquí se refiere probablemente, según los comentaristas, a un grupo de judíos prisioneros de guerra en manos de los romanos, quienes bajo el liderazgo del general Pompeyo, ellos fueron capturados allí en el año 63 a.C., y en los años siguientes estos prisioneros fueron dejados en libertad y entonces establecieron una colonia junto al río Tíber en Roma. Pero más tarde, sus descendientes fueron expulsados de Roma y se piensa que muchos de ellos hayan encontrado entonces refugio en Jerusalén y regresaron a Jerusalén, donde entonces ellos levantaron allí una sinagoga y le pusieron un cartel allí en la puerta de la sinagoga con el nombre Los Libertos. Estaba también la sinagoga de los de Cirene. Si nosotros prestamos atención allí en el día de Pentecostés, cuando Lucas da esa larga lista de muchos judíos que vinieron de muchos lugares de las afueras de Israel a adorar en aquellas fechas, había gente de la región de Cirene. También la sinagoga de Alejandría. Alejandría era la capital del antiguo Egipto y era la segunda mayor ciudad del Imperio Romano después de la capital que era Roma. Era la segunda ciudad más grande. Estaba en el norte de África y tenía una comunidad muy grande de judíos y había una sinagoga de estas personas también allí en Jerusalén.
También estaba la sinagoga de Cilicia. Cilicia era la ciudad procedente del mismo apóstol Pablo, hermanos, porque Tarso pertenecía a la ciudad de Cilicia. Y por último, de la provincia de Asia, Asia Menor, compuesta por Colosas, Éfeso, Filadelfia, era toda la región del norte. Toda esa área tenía numerosas sinagogas, asentamientos de judíos, y en muchos de ellos incluso se habían establecido iglesias, mucho después de la predicación de los apóstoles. Y es por eso que nosotros leemos allí en Apocalipsis capítulo 1, que estaban allí aquellas 7 iglesias donde fueron amonestadas, ¿se acuerdan? ¿De dónde eran ellas? Eran de Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, todas de Asia Menor. Entonces todos estos, cuando comenzaron a escuchar la predicación de Esteban, se juntaron para disputar contra él, para oponerse a él y a su mensaje. Pero estos judíos, venidos precisamente de varios lugares de la dispersión, ellos no pudieron refutarle. Ellos no pudieron hacer frente a la predicación de Esteban. Ellos no estaban discutiendo, hermanos, como hemos dicho, acerca de los milagros, acerca de qué manera se estaba sanando a las personas, ni tampoco estaban discutiendo si eso se estaba haciendo en el día de reposo o no, como era un tema muy discutido en la época o en el tiempo de Cristo, en el momento de Cristo. Sino que lo que se estaba debatiendo allí, el sentido figurado, estas personas eran visto por ya varios del pueblo, o esto era algo ya normal dentro del mismo pueblo, que estos hombres eran llamados incluso guardianes de la muralla de Sión. Eran fanáticos de la religión allí en Jerusalén. Eran como vigilantes y defensores de la ley de Moisés. Eran vigilantes y defensores del templo y de las observaciones religiosas de la época. Así que, por lo tanto, el debate se estaba centrando precisamente en doctrina y en la adoración. En eso se centraba el debate. No era entonces muy difícil, hermanos, ver los puntos de discusión entre ellos. Por ejemplo, Esteban predicaba acerca de Cristo, que Cristo era el Mesías. Cristo era aquel que los profetas predicaban y señalaba como el Salvador de la nación de Israel. Pero ellos no creían que Jesús era el Cristo. ¿Cómo puede ser que Jesús fuese el Mesías si Él acabó colgado en una cruz? ¿Y cómo el Mesías iba a ser maldito cuando la ley dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero? Eran cosas que ellos no podían entender acerca de lo que Esteban predicaba acerca de Cristo. Cristo no podía ser el Mesías. Mira cómo Él terminó. Además, nuestras propias autoridades no lo reconocieron a Él como el Mesías. Si el mismo Poncio Pilato lo entregó para ser muerto, ¿cómo que Él va a ser el Mesías, Esteban? Él no puede ser el Mesías. Tú lo que estás haciendo es engañando al pueblo. Tú lo que estás haciendo es trayendo mentira al pueblo. La discusión también, hermanos, pasaba, además de este levantamiento acerca del anuncio de Esteban, acerca de Cristo como el Mesías, pasaba también por lo siguiente. Esteban había percibido que la muerte y la resurrección de Jesucristo traía un impacto hacia el mismo templo. Hacia el mismo templo, es decir, sobre todos esos rituales y sobre todo el ministerio de los levitas. Entonces Esteban estaba diciendo que la circuncisión, los sacrificios, la dieta de los judíos, las fiestas, nada de eso valía ya. Todo eso quedó obsoleto, porque en Cristo todo aquello había sido cumplido en su totalidad. Imagínate, hermanos, una persona predicando eso en Jerusalén en esa época delante de estos fanáticos, delante de estos defensores de todas estas cosas, en una ciudad que estaba repleta de sinagogas, por dentro y por fuera.
y uno allí de pie diciendo que toda esta religión se había acabado, toda esta religión ya no tiene sentido, esas leyes ceremoniales ya habían sido cumplidas por Cristo, ellas no valen absolutamente para nada, ustedes están perdiendo el tiempo. Probablemente este fue de los temas más confrontadores de los judíos, para no solamente con Esteban, sino con todos aquellos que vinieron detrás de Esteban. Hermanos, incluso antes que el mismísimo apóstol Pablo, Esteban parece ser el primero que ha entendido las implicaciones de la muerte y la resurrección de Jesucristo en medio del pueblo judío. Porque los propios apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén y ellos se quedaron allí como judíos practicantes. Los mismos apóstoles y buena parte de los judíos allí en Jerusalén que creyeron en Jesús, ellos continuaron también yendo al templo, circuncidando a sus hijos, guardando la dieta religiosa. Vemos eso en Pedro, allí cuando estuvo delante de Cornelio, cuando él recibe esa visión en aquella terraza de parte de Dios, de aquel lienzo lleno de animales. El Señor le dice: Pedro, mata y come. ¿Y qué decía Pedro? Señor, no, nunca animal inmundo he consumido y no lo voy a hacer ahora. Cuando él tenía que ir a entrar en la casa de Cornelio, nunca he entrado en la casa de un gentil, Señor, y no lo voy a hacer ahora. Así que esa era la reacción de muchos, incluso de los apóstoles, que todavía practicaban el judaísmo. Y pensar, hermanos, que todas estas cosas fueron después del episodio de Esteban. Después del episodio de Esteban. Pedro y los demás apóstoles, aún después de convertido, permanecían siendo muy judíos. Pero Esteban, incluso antes que el mismo apóstol Pablo, quien entendió excelentemente este asunto, Esteban ya había entendido que la muerte de Cristo y su resurrección significaba el fin del judaísmo y el fin de la religión del Antiguo Testamento. Qué asombroso, ¿verdad? Y él no estaba hablando de cosas incorrectas, sino que hablaba acerca de los cumplimientos de Dios. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lucas dice aquí que Esteban hablaba con sabiduría y con el espíritu. Es como si el requisito, hermanos, apostólico, ¿se acuerdan aquel requisito apostólico para los 7? Que tenía que ser lleno de sabiduría y lleno del espíritu, que era para aquellos varones escogidos para administrar aquellas cosas. Parece que se evidencia aquí en Esteban. Un hombre lleno del espíritu y un hombre lleno de sabiduría. Con el espíritu de Dios y la sabiduría de lo alto, Esteban entonces fue capaz de debatir con sus enemigos allí en aquellas sinagogas judías. Y lleno con el espíritu, él pudo refutar los argumentos que habían levantado en contra suya y su interpretación de las Escrituras. Había una valentía en él para poder testificar sin temer la muerte. Había una inteligencia para poder entender la Escritura, una inteligencia para poder explicar las Escrituras, una sabiduría para poder responder a las acusaciones de tal manera que los helenistas, ellos no podían resistir con la sabiduría con la que hablaba Esteban. Ellos no podían vencer ese debate público, ni mucho menos ellos podían humillarlo, dejándolo sin respuesta delante de todo el mundo. Si los judíos de habla griega se hubieran dado cuenta que estaban oponiéndose al mismo Espíritu Santo de Dios, habrían sabido entonces que estaban librando una batalla que de ninguna manera ellos podían ganar. De ninguna manera. Entonces, cuando ellos perciben que no iban a ser capaces de vencerlo, que ellos no iban a poder ser capaces de refutar allí ese debate, ellos buscaron entonces otros medios para poder callar a Esteban. Y vemos en el versículo 11 que dice lo siguiente: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Quiénes son estos insidiosos que instigan a algunos hombres para que estos vengan y traigan un falso testimonio contra Esteban? Los opositores de Esteban, como hemos dicho, son helenistas
que han venido de la dispersión, pero que ahora están en Jerusalén y quieren probar su lealtad a la ley y a las costumbres judías. Por eso, ellos consideran sospechoso a cualquiera que pareciera desviar o querer desviar al pueblo de esas reglas y de esas regulaciones estrictas. Y entonces estos fanáticos buscan personas que testifiquen falsamente en contra de Esteban. Y en lugar de usar sus propias alegaciones contra las palabras de Esteban, ellos traen un falso testimonio para poder acusarle. Y el cargo contra Esteban es el siguiente: le hemos oído decir palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Este era un asunto grandemente serio, hermanos, porque la pena para quien blasfeme el nombre de Dios era la muerte por apedreamiento. La palabra blasfemar significa aquí hablar mal de. Era algo serio que le podría costar la vida a una persona. La palabra Moisés que usa se refiere a los 5 libros de Moisés, es decir, la misma ley. Las acusaciones de deslealtad a la ley y blasfemia contra el nombre de Dios surgen efecto en cuanto a provocar entonces a todo el pueblo contra Esteban. Pero Esteban no estaba hablando mal acerca de Dios, en absoluto, ni mucho menos de Moisés, sino que él decía que Dios había cumplido aquello que él había prometido a través de la persona de Jesucristo y que por tanto el nuevo pacto había comenzado a través del Evangelio y que todas las ceremonias que estaban practicando ya habían quedado entonces en el pasado. Así que no estaba hablando mal de Dios, sino que le estaba hablando bien de Dios. Estaba hablando bien de Dios en cuanto a la fidelidad de Dios, que Dios estaba llevando a cabo aquello que había prometido, el cumplimiento de sus promesas. Y de Moisés, hermanos, mucho menos, sino que Esteban confirmaba que todo aquello que Moisés profetizó, que todo aquello que Moisés escribió, se encuentra entonces todo el significado en la persona del Señor Jesucristo, porque toda la ley se había cumplido en él. Pero el falso testimonio o el falso testigo es aquel que toma una parte de la verdad y la tuerce de tal manera que presenta una mentira completa. El falso testigo es aquel que toma una parte de la verdad, la tuerce y la transdiversa de tal manera, formando así una mentira completa. Y cuando el pueblo escuchó esto, que aquel hombre Esteban estaba hablando mal de Dios y mal de Moisés, se armó entonces un gran tumulto en Jerusalén. Dice el versículo 12, y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. La palabra soliviantar es mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Es instigar, es incitar, hostigar, alzar, amotinar, sublevar, alborotar. Es inquietar o alterar a alguien para provocar un tumulto controversial. Y los instigadores no solo logran conquistar ese corazoncito religioso del pueblo, sino que también inquieta a los ancianos de Israel y a los escribas, a las autoridades. Entonces, con la multitud soliviantada, las autoridades civiles, es decir, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, los escribas, ven la oportunidad entonces para arrastrarlo ante un tribunal. Y sin duda, varios de estos ancianos son miembros del Sanedrín. Vemos entonces que el pueblo ya no está a favor de Esteban. Ya no está a favor de aquel hombre que estaba en medio de ellos haciendo milagros y bienes a su favor. Por eso los miembros del Sanedrín no tienen miedo, hermanos, de levantarlo, de arrebatarlo, como en otras ocasiones. ¿Se acuerdan? Por medio de los apóstoles, cuando ellos fueron llevados y estaban allí predicando en medio del pueblo, ellos ¿cómo vinieron? Temerosos. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba con ellos, el pueblo los alababa. Y entonces ellos venían con toda la delicadeza y los llevaban para poder cuestionarle. Pero aquí no. Aquí ellos ven que el pueblo está contra Esteban.
Y entonces ellos se atreven entonces a arrebatarlo de manera violenta y llevarlo al concilio para poder así juzgarlo. Y así Esteban es detenido, quizás por el jefe de la guardia y sus oficiales, y es llevado ante el Sanedrín. Y aquí es la tercera vez que la Corte Suprema de Israel trae a juicio a los seguidores de Jesús. Es la tercera vez que la iglesia es puesta en el tribunal de los hombres. Primero a Pedro y a Juan, luego fueron a los 12 y ahora a Esteban. Entonces, en los versículos 13 y 14 vemos esas acusaciones. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La primera acusación: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, contra el templo. El templo para el judío era un lugar santo y un lugar precioso. Era la expresión de la misma presencia de Dios. El templo era un orgullo para el judío. Y hay quien se atreviera a decir algo negativo acerca de su lugar santo. Ustedes se acuerdan las palabras de los apóstoles diciéndole a Jesús: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios, haciendo mención precisamente al templo. Era el orgullo de los judíos. Y ahora viene este Esteban y dice que va a ser destruido. Segunda acusación: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra la ley. Lo vimos anteriormente, hermanos. Esto es algo que incomodaba especialmente a los fariseos, que eran los guardianes de la ley de Moisés. En la tercera acusación: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estas fueron las acusaciones. Pero presta atención. En todas estas acusaciones hay un fondo de verdad en todas ellas. Hay un fondo de verdad en todas estas acusaciones contra Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban, como hemos dicho antes, hermanos, es el primero en percibir las implicaciones de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que traería sobre el judaísmo y sus instituciones. Esteban percibió que el templo, con su culto, sacrificios, sacerdotes, ya no valían más. Ellos fueron cesados con la muerte de Cristo y a través de un sacrificio perfecto, suficiente y único. No se necesitaban más sacrificios, por tanto no se necesitaban más sacerdotes. Y si no hay más sacrificios ni sacerdotes, tampoco se necesitan más templo. Ya el templo ya deja de ser. Ni todo aquel ritual que era hecho en el templo. Dios ya no necesitaba, ni Dios ya no demandaba tampoco nada de esas cosas. La pregunta era: ¿cómo hacer entender esto a esos judíos que amaban tanto todo esto? Hermanos, gracias a Dios, algunos de ellos lo entendieron y abandonaron todo eso. Lo leímos en el versículo 7 de este capítulo 6. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habían sacerdotes que habían dejado el cuchillo. Habían soltado los animales ya. Ellos habían quitado sus vestimentas sacerdotales. Ellos ya no querían saber nada de sangre de animales, porque ellos entendieron que ya había venido el Cordero de Dios que quita el pecado de ellos. Y a partir de allí, ellos dejaron esa religión y comenzaron a seguir al verdadero Mesías. Pero la mayoría no lo creyeron. Y si el pueblo judío, hermanos, no sigue haciendo sacrificios hoy en día, es precisamente porque el templo fue destruido. Si los judíos hoy en día no continúan haciendo sacrificios allí en Jerusalén, es precisamente porque el templo fue destruido. Y encima de él se construyó allí aquella mezquita musulmana. Y ahora mismo hay una gran tensión religiosa en Jerusalén y sería difícil establecer nuevamente un sistema de sacrificios allí. Pero es tal la incredulidad aún en Jesucristo, hoy en día en Israel, que hay planes serios de volver a construir el templo y de reunir todos esos utensilios.
Y es más, esos utensilios ya están reunidos ya. Los judíos ya tienen todos los preparativos, ya tienen los candelabros, ya tienen las cucharas, ya tienen los platos, ya tienen todo reunido para cuando llegue el momento de la nueva reconstrucción del templo en Israel nuevamente. Ellos todavía tienen esto en mente, el sistema de sacrificio. Todavía tienen la esperanza de volver a levantar sacerdotes, de preparar sus vestimentas, de volver a traer animales y presentarlo allí delante de Dios nuevamente, todo este sistema religioso de sacrificio de animales como en la época de Cristo. Ese sigue siendo el gran objetivo de Israel, volver a reconstruir este tipo de adoración a Dios. Y cuando eso suceda, hay que se levante algún Esteban en contra de esto. Pero todo lo que decía Esteban, en el fondo, hermanos, era verdad. Era verdad. La ley ceremonial de Moisés había pasado por completo. Eran acusaciones falsas, pero no eran totalmente sin fundamento. Ellos decían, y este Jesús cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y era verdad. Jesús vino a cambiar las costumbres dadas por Moisés. Había tres cosas que quizás se referían aquí. Primero, la circuncisión. Segundo, la dieta, o sea, comer solamente el tipo de alimento o de animal determinado. Y las fiestas, es decir, las tres principales fiestas y los sábados como día de reposo. Y Esteban estaba diciendo que Jesús iba a venir a cambiar todas estas cosas. Que estas costumbres ya no se usarían más. Como de hecho cambió, hermanos. Como de hecho las cambió. La circuncisión, ¿por qué se cambió? Se cambió por el bautismo, ¿verdad? La dieta también cambió. Pablo le escribe a Timoteo, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Cambió esa costumbre también. Las fiestas también cambiaron. Ya no se festeja la Pascua, ahora se celebra la Cena del Señor. Ya no es el sábado, ahora pasa a ser el domingo. Esteban entendió perfectamente todo esto, que Jesús iba a cambiar todas las costumbres que Moisés había dejado para Israel, y es eso lo que él está enseñando ahora. Y en este punto, los falsos testigos tenían razón. Solo que ellos lo hicieron de tal manera que dejaron a Esteban delante del pueblo como un hombre irreverente delante de las autoridades también. Pero Esteban anunciaba una nueva era. Esteban anunciaba un nuevo relacionamiento de Dios con su pueblo. La nueva alianza ya estaba en vigor. El nuevo pacto entró en vigencia a través de la sangre derramada de Jesucristo. Y todo lo viejo había ya pasado. Había quedado ya atrás. Dios ya no iba a recibir ni a aceptar ni a poner su atención en esas cosas. Para terminar, dice el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Lucas escribe aquí que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Se opina que Lucas recibió detalles de este juicio, porque Lucas con seguridad no estaba allí. Él recibe detalles de este juicio a través del mismo apóstol Pablo que estaba allí. Por eso quizás él pudo escribir esto. El apóstol Pablo era un testigo ocular de que esto había acontecido en el rostro de Esteban. La mayoría de los comentaristas no saben bien qué es lo que quiere decir que en Esteban se le vio el rostro como de un ángel. Pero ellos hacen dos analogías comparando con dos episodios. El primero de ellos es cuando Moisés desciende del monte Sinaí, después de pasar 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, trayendo las tablas de la ley, y allí estaba el rostro de Moisés brillando, ¿verdad? De tal manera que él tuvo que usar un velo para poder cubrirse delante del pueblo, porque el rostro de él brillaba, en cierto modo, de tal manera. Y en segundo lugar, el otro episodio es en el monte de la transfiguración, donde el mismo rostro
y el mismo cuerpo del Señor Jesucristo se ven en grandes vestiduras blancas, brillantes, radiantes, y eso fue testificado incluso por los mismos apóstoles que lo vieron allí. Quizás tal vez, hermanos, fue esto lo que sucedió con el rostro de Esteban, que expresaba en su rostro un poco de la gloria de Dios delante de todas esas personas llenas de maldad y de odio. Esteban ya estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban hacía señales y prodigios. Esteban predicaba el Evangelio con poder, con denuedo, con valentía, y aún él estuvo dispuesto a entregar su propia vida con todo lo que decía creer, convirtiéndose así en el primer mártir de la iglesia. Y como si esto, hermanos, fuera poco o no bastase, aún Dios hasta el último momento, quizás en una última muestra de misericordia, se refleja a todos ellos a través del rostro de Esteban, mostrando así su gloria. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando hablamos de este tipo de lenguaje de Dios? Cómo era manifestado delante de ellos todas estas manifestaciones de cosas sobrenaturales que tenían que llevarlos a ellos a preguntarse tantas cosas y volverse a Dios y volver de sus pecados y confesar. Quizás esta era una última vez que Dios iba a hablar con este grupo de personas, mostrando a través del rostro de Esteban un brillo sobrenatural que ellos debían haber visto o entendido o preguntado: ¿y esto qué es? Esto no es normal. El brillo del rostro de Esteban debería traer a la mente de ellos las mismísimas palabras del sabio Gamaliel cuando dijo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pero ninguno de ellos entendió el lenguaje misericordioso de Dios y se encontraron entonces luchando en contra de Dios. Dos conclusiones, hermanos, para poder terminar. En cuanto al poder del Evangelio, el Evangelio tanto convierte a multitudes como también tiene el poder para despertar el odio y la persecución. Esto es lo que provoca el Evangelio. Así que, hermanos, nunca esperemos que el mundo vaya a aceptar el Evangelio de Jesucristo sin odio y sin padecer persecución. Nunca esperemos eso. Porque siempre tendremos a aquellos que serán convencidos, siempre va a haber personas que van a creer y van a abrazar la fe en Cristo, como también vamos a tener a aquellos que van a odiar y van a perseguir a la iglesia hasta la misma muerte. Así como lo hicieron con Esteban, a tal punto de levantar falsos testigos y pedir su propia vida. Eso provoca el Evangelio. Aquello que Jesucristo dijo, en que su iglesia sería perseguida, es algo que se cumple de manera perfecta en la vida de Esteban. Y por último, hermanos, para los judíos, parecía que Esteban estaba enseñando algo nuevo. Parecía que estaba trayendo cosas nuevas, una herejía, pero no era así. Porque a la verdad Esteban lo que estaba haciendo es regresando a las Escrituras. Porque él estaba diciendo lo que Moisés había dicho. Él estaba diciendo lo que la ley y los profetas habían dicho. Y el gran problema de la humanidad es que está demasiado arraigada a sus tradiciones y costumbres. Ese es su problema. Jesucristo confrontó a los líderes de su época con esta cuestión. Él les dijo: ustedes pasan por alto los mandamientos de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Rechazan las leyes de Dios por guardar la propia tradición de ustedes. Marcos 7, versículo 8. Yo recuerdo bien predicando una vez a un joven. Y ese joven escucha el Evangelio, después de varios días escuchando. Luego me tocó trabajar con su hermano. Y yo le predico el Evangelio a su hermano también, a través de días estando con él.
El primer hermano se convierte al Señor. Y luego, teniendo ellos dos una conversación en medio de ese tiempo, el segundo hermano le dice a este primer hermano: este hombre no cree lo mismo que nosotros, ¿verdad? Él no cree en nuestra tradición. Este hombre predica cosas raras. Esa fue su respuesta. La humanidad está tan arraigada a su tradición, tan arraigada a sus formas, tan arraigada a lo que ellos no quieren percibir de la verdad de Dios, porque prefieren continuar allí en sus engaños, que es algo como imposible entrar. Es algo como imposible penetrar el corazón, tomar la mente para traer a algún tipo de razonar con ellos. No sé si te ha pasado predicando el Evangelio a personas duras así verdaderamente. Lo difícil que es razonar con ellos. No están dispuestos a razonar, porque están arraigados a lo que ellos quieren estar y nada más que eso. No están dispuestos a buscar la verdad, no les interesa la verdad. Son defensores de su tradición. Y si tú confrontas con esa tradición, ellos se levantan contra ti, porque la defienden a muerte. Lo mismo sucedió en la Reforma protestante. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos tuvieron sus adversarios, y sus adversarios dijeron que ellos estaban trayendo novedades. Pero eso no era así en realidad, porque ellos apuntaban a los padres de la iglesia y apuntaban hacia las Escrituras y lo que siempre han enseñado en el antiguo Evangelio. Son las antiguas doctrinas de la gracia. Ellos no estaban enseñando nada nuevo, y esas precisamente fueron las acusaciones que se hicieron contra los reformadores, contra los protestantes, acusándolos de heréticos. Y los mataron a todos, o a casi todos, cuando lo único que estaban haciendo ellos es regresar a las sendas antiguas. Es regresar a la verdad. Y eso precisamente es lo que estaba haciendo Esteban aquí, hermanos. No estaba predicando nada nuevo. Aunque para ellos esto era herejía, Esteban estaba trayendo a ellos lo que estaba en la palabra, lo que estaba en la ley. Y es digno de ver cómo Esteban, aún teniendo la verdad, él se sometió igualmente a las autoridades. Manso, callando su boca, él presentó su defensa y dejó que las autoridades decidieran lo que iban a hacer con él. Así como Cristo, igualmente como Cristo. Sin quejarse, con mansedumbre, se sometió al castigo, sabiendo que Dios está sentado en su trono y a su derecha está su abogado Jesucristo, que lo defiende. Y Esteban lo pudo ver con sus propios ojos, hermanos. Allí en ese momento, cuando las autoridades injustas iban a traer sobre él un castigo injusto, él vio a Dios sentado en su trono y vio a su defensor sentado a la derecha del Padre. Y sabía perfectamente que Dios es el Dios soberano. Y Él es el que controla las situaciones. Y Él se encomendó a Él. Y entregó su vida a causa de la verdad, sometiéndose a las autoridades puestas por Dios. Pero eso es algo que vamos a mirar y hablaremos ya con más detenimiento en la próxima vez. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.